KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 15 de enero. Antes, doctor, las decenas, ¿cuáles son las de hoy? La del 1, la del 2 y la del 4. Y arrópese con el 7. Así que ahí lo tiene. 1, 2, 4, arrópese con el 7. Son las decenas sugeridas por KW Continente. Un día que empezamos, pues, con la toma de posesión del presidente Alejandro Yamatei en Guatemala. Y aquella coordinación que anunciaron los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, de ese triángulo norte, una de las áreas más violentas del mundo. Hay senadores republicanos que dicen estar de acuerdo con frenar a Trump en todo lo que sea ese avance y todo lo que está sucediendo en esta crisis con Irán. Y atención, porque uno puede distribuir la abundancia, pero no la pobreza. Y lo quiero decir porque hoy se dio una cosa paradigmática en Japón, en uno de los países más eficientes, donde un ministro de Estado pidió licencia de paternidad por primera vez. Mira tú. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos honra conseguirnos todas las mañanas por radio y por televisión. Estos son uno de esos días en los que uno tiene tantas cosas que contarle, que es complicado sacar la agenda para conversar con ustedes y darle los elementos para que usted tenga una opinión sobre la base de información lo más objetiva posible. Porque el problema de la información ahora es que no caer en esto que se conoce en inglés como los fake news, son las noticias falsas, que siempre han existido, solo que ahora se reproduce a una velocidad mayor, pero noticias negativas siempre han existido de que la humanidad existe. No, pero noticias negativas existen. Falsas. Pero a la base de noticias falsas se formaron muchas guerras. Bueno, Fernando, antes de nada, me hablabas con un oyente que ayer en una forma muy entusiasta me decía que por favor dijera usted decenas bajas porque le ha ido muy mal en la lotería. Hombre. Porque está saliendo los 70, los 30, los 313. Bueno, yo no sabía que había sido tantos 3 el domingo. Sí. Entonces, ahora que lo veo usted anunciando 1, 2, 4 1, 2 y 4, 7. El que lo está escuchando, yo le dije, mira. Dice Aurelio Ortega que es el 1, Y ese sabe mucho de lotería. Bien, yo le decía que lo que hace cada continente y este canal es para ofrecerle a usted una versión. Acuérdese que ni Fernando, ni yo, ni nadie mete la mano en esas ánforas. Y recuerde que allá hay 10 números repetidos 4 veces. La probabilidad de que el 0, el 1 salga es 4 sobre 40. Exacto. Hay 40, hay 4 veces 0 sobre 40. Multiplique eso 4 veces y eso le va a dar la probabilidad de que usted gane. La probabilidad de que usted gane. Así que lo que hacemos nosotros es darle una especie de ilusión. De línea. De ilusión. Como dato. Lo hípico. Bueno, vamos a lo que vinimos, Fernando. A ver. Primero comienzo por decirle que el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, viajó ayer a Guatemala a la toma de posesión de Alejandro Yamatei, que se encuentra ahora al mando de la nación después que el cómico salió. El presidente se entrevistó ayer con el presidente Bukele de El Salvador. Eso fue su primera entrevista. Después se entrevistó con el presidente de Honduras, Hernández, con el propio presidente Yamatei. Se entrevistó y tuvo contactos con empresarios en Guatemala. Creo que en la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia debe ayudar a decir qué hizo el presidente. El presidente se reunió con los 3 principales presidentes. ¿Y por qué eso es importante? Ese es el triángulo más importante a la que nosotros tenemos que dar seguimiento. Porque ese es el triángulo donde opera, primero, presidentes que tienen que enfrentarse a serios problemas de seguridad y son, digamos, una línea, es la primera línea de seguridad a la que tenemos que prestar atención con respecto a la seguridad de nuestro país. De manera que el presidente creo que regresó anoche y ya está incorporado a Panamá o regresará en la mañana de hoy. Bueno, estas son las noticias que los panameños quieren desayunarse con ellas. ¿Dónde está nuestro presidente? ¿Qué hizo? ¿Con quién se reunió? Y que nos digan algunos tips de qué hablaron. Yo les puedo decir lo que hablaron, algunas cosas. Porque sé que en Honduras se habló de la reunión del presidente Cortizo con el presidente Hernández,
se habló, Bukele que está de moda, pero está de moda más por las cosas que dice y escribe que por lo que está pasando en economía en El Salvador. Ahora no se engañen en eso, la economía en El Salvador no está bien, para que estén claros. Y si no está bien la economía, no hay empleo. Y si no hay empleo, los pobres siguen siendo igual. El presidente que tomó posesión ayer, Yamatei, se enfrenta a un país, observen, miren las cifras que le voy a dar, que tiene el 60% de la población en la línea de pobreza y pobreza extrema. Para que tenga idea de lo que tiene que bregar. La capital más violenta de América Central, es Guatemala. Y además, con una de las peores distribuciones geográficas de la pobreza, porque hay una dispersión en el territorio, bueno, recuerde que Guatemala fue la capitanía de nuestra región. Nosotros históricamente pertenecemos a Centroamérica, pertenecemos a Sudamérica, pero geográficamente somos de Centroamérica. Sí. De manera que no es tan fácil la situación para el presidente de Guatemala. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, Fernando. Usted que es un hombre que sigue la historia y lee mucho, ¿usted sabe por dónde va el señor Trump en política exterior? ¿Usted puede decir cuál es la línea de él? Bueno, lo que sí hay que decir, yo creo que a favor de Trump, yo creo que pocos presidentes de Estados Unidos habían llegado con tantas ganas de hacer o de no meterse en conflictos mundiales. Y eso yo creo que es bueno para la política exterior de Estados Unidos y bueno para el mundo entero, que no haya guerras y que no se estén promoviendo ese tipo de acciones. Y esta decisión de lo ocurrido en Irán, yo creo que fue algo... Uno siempre dice que piensa mal y acertarás. Irán le dijo, bueno, déjame por lo menos sacarme el clavo y ya, asunto zanjado y vamos a sentarnos de nuevo a hablar. Yo creo que fue el lanzamiento de los misiles, que incluso lo que están diciendo en Irak es que habían anunciado que esos misiles iban a caer a la hora que cayeron. Bueno, tengo conmigo aquí el New York Times, que aparece inserto en el Panamérica de hoy, la revista semanal. Está en español. Y voy a tomar, aunque no comparta 100%, pero la concepción estratégica con que él diseña su artículo le permite a usted tener elementos que usted puede incorporar. Mire lo que dice el periodista Peter Baker en su artículo que aparece en la primera plana del International Weekly del New York Times, del 15 al 21 de enero, que aparece inserto hoy en el diario El Panamérica, en esa alianza estratégica que el Panamérica tiene con el New York Times, nada más y nada menos. Dice Washington, si ni siquiera el Pentágono sabe si va o viene en el tema Irak, podría ser difícil culpar al resto del mundo por estar un poco confundido respecto a la estrategia del presidente Trump en el Mediano Oriente. O sea, si el Pentágono no sabe, ¿por qué va a saber usted? Eso es lo que quiere decir él. Mientras misiles iraníes caían sobre las bases con tropas estadounidenses el 7 de enero, en respuesta por el ataque al dron que abatió al general más poderoso de Irán, la administración se apresuraba para explicar su misión y objetivos en la región en medio de una mezcla caótica de declaraciones contradictorias, señales cruzadas y mensajes encontrados. De igual forma, ha variado la explicación que dio la administración para autorizar el ataque del 3 de enero. Al principio, los funcionarios enfatizaron que el general de división Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas de élite de seguridad de la inteligencia de Irán, fue eliminado para evitar un ataque inminente que podría haber cobrado cientos de vidas estadounidenses. Pero recientemente Trump y otros se enfocaron más que en el castigo por los ataques anteriores de Soleimani sobre Estados Unidos. En un momento en que tiene algo de grave, necesitas una comunicación clara. Y en vez de ello, lo que obtuvimos fue una comunicación contradictoria. Ojo, escuche este consejito para todos aquí en el gobierno. Cuando hay momentos difíciles, es que la comunicación tiene que ser clara. En los Estados Unidos la confusión, ¿te recuerdas? La confusión fue bien grave. Entonces, fíjese lo que dice él. Trump tiene mucho tiempo afirmando que le gusta ser impredecible y ve eso como una fortaleza, lo que significa que puede tomar por sorpresa a los enemigos, como lo hizo al eliminar quizás la segunda figura más importante de Irán, quien tenía mucha sangre estadounidense en sus manos. Sin embargo, eso deja a sus aliados tan confundidos como a sus adversarios, haciendo que sea complicado reunir apoyo para las decisiones de Trump. ¿Qué es lo que sucede con esta política exterior del presidente? Puede que el presidente tenga razón en su manejo táctico, pero no consigue consensos mundiales. Y eso hace que
el mundo se vuelva más multipolar. Porque tú no puedes depender de la que incertidumbre. no hay sillas vacías. Claro, de la incertidumbre como elemento para dirigir tu política exterior, sobre todo en un mundo tan complicado. Dime, José, y en eso yo creo que si ha habido países que son enemigos tradicionales, son Rusia y Turquía. Ahora parece Ahora van agarraditos de la mano bueno, Erdogan y Putin a donde van. Anteayer hubo una reunión en Moscú, sobre Trípoli. sobre Trípoli, sobre Libia. el destino de Libia. Y el 19 va a haber una allá en Ginebra, sobre estos temas. Bien. China y Rusia, por ejemplo, son enemigos tradicionales. China y Rusia en los años 60 tuvieron 2 veces a punto de irse una guerra entre los dos países y ahora son incondicionales el uno del otro. Y ese pozo, ese gasoducto, lo único que está reafirmando es lo mismo que en su momento pensaron Adenauer y De Gaulle. Si nosotros queremos una Europa pacificada, Francia y Alemania tienen que ser socios y la única forma que sean socios es que tengan relaciones económicas y cosas en común. Y así nace la Comunidad Económica Europea y así van a ser esa alianza de Rusia y esa salida de Rusia hacia el polo mundial que es el sureste de Asia. Les recomiendo que sea el New York Times porque no solamente esta noticia en portada, esta es una de las noticias en portada, dentro de eso hay un análisis de inteligencia sobre lo que está pasando en Brasil. ¿Y por qué Brasil, se fija, no está en la contaminación de las oleadas de protestas y cómo ha bajado? Bueno, hay una analista de inteligencia hace esto, yo le añado a lo que ella dice, que es que Bolsonaro, con más inteligencia de percepción táctica militar, entendió que impulsar más reformas era peligroso. Detuvo la reforma más importante que pasó fue la reforma de la seguridad social, del ajuste en las pensiones, que era la estratégica. Todavía tiene que hacer otras reformas, pero el nivel en que ya Lula fue la de la cárcel, Brasil se ha estabilizado con una oposición fuerte, con un gobierno que ha entendido que tiene que aguantar la mecha y está estabilizado. De manera que el New York Times de hoy, que aparece inserto hoy en el Panamérica, le brindo a usted estas noticias y aprovecho para traérsela porque cuando uno ve una noticia bien redactada, uno la comparte. Bien. Una cosa importante, José, hoy ya que estamos en Sudamérica, ojo con Guyana. Hoy varios periódicos del mundo ponen... Ojo en sentido positivo. Guyana va a crecer 14 veces más que China. 86%. 86% de crecimiento. Imagínense un país que crezca lo que a Panamá le tomó 20 años, lo haga en uno solo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a que en Guyana, un país de 700,000 habitantes aproximadamente. Un país muy despoblado, por cierto. Es un país que ha descubierto una gran reserva de petróleo. Y en el año 2020 arranca la producción de petróleo. Entonces esto va a tener un impacto importante en el corto plazo, en lo que significaría el crecimiento de Guyana, en la distribución y crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo menos promedio, no necesariamente en la distribución igualitaria de la riqueza, y va a presentar a Guyana como un país interesante para nosotros. Guyana es un país de que debiera llamarnos la atención, debería estar en la lista cortita del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro. Creo que no tenemos ni embajador ahí. A nosotros nos interesa más lo que pasa por Guyana, porque si ellos quieren mover petróleo, nosotros tenemos que tener una alianza estratégica. Fíjate lo que voy a decir, entre Guyana, Trinidad, Tobago, Panamá. Porque lo que quieran pasar ellos por el oriente, tiene que pasar por el canal de Panamá. Exacto. ¿Sí? Y olvidarse un poco de Venezuela. Preste la atención a Guyana. Creo que Fernando les trajo una de las cosas importantes que está ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Guyana? En mi vida. Es más, Surinam y Guyana son... ¿Cuántos de nosotros podemos ubicar Guyana en el mapa? Sí, el limítrofe con Venezuela. Y lo que encuentra de petróleo... El problema que va a tener Guyana es en el largo plazo. Si las reservas son de verdad de largo plazo, no es la primera vez que un país recibe incrementos sustanciales por el descubrimiento de petróleo, bueno, pero se calcula... El caso más excepcional es tu amigo José López Portillo cuando dijo México tiene que acostumbrarse a vivir en la abundancia.
Bueno, ahí se equivocaron. Ahí se equivocaron. Y se calcula que Guyana podría llegar a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo. Por eso, ¿nos debe interesar Guyana? Claro que nos debe interesar Guyana. ¿Cuál sería la ruta más corta de ellos para ir hacia Asia? Nosotros. No solamente para ir hacia Asia, para ir hacia toda la costa pacífica americana. De todos lados. Sí, Perú. Nosotros somos la conexión de ellos para el Océano Pacífico. Por eso que somos una potencia marítima. Bien, me alegra que haya traído usted eso, porque en el radar de la mayoría de los políticos panameños no aparece Guyana. Y yo quisiera saber en qué punto del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran nuestras relaciones con Guyana. Y con todas estas islas del Caribe que van a tener un desarrollo importante y que requieren el paso por el Canal de Panamá. Además que yo estoy seguro que con toda esa migración que va a ir hacia Guyana de ejecutivos petroleros y de un montón de gente, la ruta más corta sigue siendo Panamá, que tiene 3 vuelos semanales a Georgetown. Pero además, los inversionistas de allí van a tener que invertir no solamente en Guyana, es que Guyana no tiene una infraestructura. De nada. Es decir, entonces, ¿cuál es el país que tiene esa infraestructura? Nosotros. Zona libre de Colón. Ahí está tu balón de oxígeno de todo lo que se ha perdido con Venezuela. Estamos hablando de un país que no tiene, como ha dicho José, nada. Nada más petróleo abajo y selva. Es lo único que tiene Guyana. Nosotros lo que hemos estado importando de ellos es arroz. Pero esa es nuestra visión cortita. Sí, acaba con el productor nuestro para... Nosotros tenemos que tener una visión estratégica, geopolítica. Déjeme seguir con los Estados Unidos, porque hoy es miércoles y en los Estados Unidos la Cámara de Representantes estaría probablemente votando hoy la selección de los técnicos que manejarían el juicio político al presidente en el Senado, y estarían votando enviar al Senado los acuerdos, el acuerdo para... ya la votaron en el Senado, los 2 artículos para enviarlo al Senado esta semana, y arrancaría el juicio del presidente de los Estados Unidos el próximo martes, de cumplirse este calendario tentativo que le estamos diciendo a ustedes. ¿Por qué esto es importante? Porque esto va a poner mucha presión al presidente de los Estados Unidos. Y usted va a ver al presidente de los Estados Unidos tuiteando como loco, de todo. Así que no se pongan en el camino de él, mi consejo. Además, y vamos a rememorar 1974, cuando se da el impeachment contra Richard Nixon. Es decir, ahí la política exterior de los Estados Unidos queda en neutral. Y puede darse, y no se olviden de que gracias a esa política neutral se da en nuestro país el acuerdo TAC-Kissinger. Es decir, cuando estas potencias quedan, que no tienen claro hacia dónde quieren ir y están mirándose el ombligo, pues los países pequeños podemos conseguir cosas mucho más grandes en esas coyunturas. Claro, y en esa época la estructura militar de los Estados Unidos venía derrotada. Era la última palabra en Estados Unidos cuando se hablaba de política exterior. Y entonces los militares norteamericanos llegaron a la concepción geopolítica estratégica de que el Canal de Panamá era mejor pasárselo a los panameños porque no tenía protección. Y ya el Comando Sur, como comando estratégico desde Panamá, no le podía servir, le podía servir desde Estados Unidos perfectamente, porque el alcance de las armas intercontinentales era suficiente desde los Estados Unidos. Le era más barato también. Pero otra cosa importante va a pasar en los Estados Unidos hoy. Hoy se va a firmar la fase 1 del acuerdo comercial, que no es un acuerdo comercial, es una guerra económica que va a tener una fase de firma hoy. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese acuerdo va a tener un efecto edificante, esperanzador en el mundo, y la economía global va a tener un efecto positivo de ello. Fíjese la cifra que le voy a dar, y no se extrañe de ella. Parte del acuerdo que se firma hoy establece que la República Popular China se compromete, Fernando, escucha la cifra que te voy a dar, a comprar bienes en los Estados Unidos y activos por $200.000 millones. Entonces, cuando la política exterior de alguien, de la embajada local de un país, viene diciendo, no, lo que pasa es que los chinos no le hagan caso a los chinos porque ellos... en este acuerdo, mis queridos amigos de la embajada de Estados Unidos, hay $200.000 millones que obligan a China a comprar en los Estados Unidos. Wow. Bienes e inversiones. Nada más para que tengan una idea. Por eso es importante este acuerdo. Porque este acuerdo, que aunque no resuelve el problema de fondo, flexibiliza y crea
opciones para nosotros manejar nuestras relaciones con la República Popular China, que está claramente presionada. Los Estados Unidos está presionando a todos los países del mundo para disminuir el peso de China, porque lo que hay con los Estados Unidos y China es una guerra comercial, una guerra política, dos sistemas enfrentados, pero en medio de eso, el renacimiento de fuerzas multilaterales que están abriendo un nuevo camino. El no entender estas cosas a nosotros nos podía llevar a cometer graves errores. Y lo importante es, José, que también hay que decirlo, que es una guerra y que por primera vez dos potencias llegan a ese punto tan álgido, y mira que la opción militar no se ve por ningún lado. Es decir, el mundo por lo menos tiene una madurez importante, que esta guerra comercial se va a ir, y es una guerra no fría, sino una guerra tibia, donde los aranceles han suplantado a las bayonetas y a los cañones. Y fíjense que el gobierno de los Estados Unidos, por eso es importante que vea el estado de ánimo del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene como política exterior y su diplomacia es tomar sanciones. ¿Le recuerda el idilio? Usted contó aquí que el presidente había mandado a Trump un saludo al camarada Kim Jong-un, pues de cumpleaños, que estaba en su caballo blanco. Todavía no ha hecho el anuncio después de la montada del caballo blanco. Bueno, el presidente de los Estados Unidos autorizó la imposición de nuevas sanciones contra Irak, contra Corea del Norte. Lo que significa, y usted puede esperar la reacción de Corea del Norte entre hoy y mañana. ¿Qué va a hacer Corea del Norte frente a esta nueva posición de los Estados Unidos? Que además le metió sanciones a la oposición de ayer a Maduro, ¿se acuerda? El señor le puso a 6 diputados. Los Estados Unidos ha abusado tanto de las sanciones que quita visa, que ya la visa, lo que está creándose entonces es el mercado clandestino. Sí. Cada vez que usted le pone sanciones a minerales, qué sé yo, como el mundo está ansioso de esos minerales, de alguna otra forma se incrementa el contrabando. Eso es el contrabando. Los Estados Unidos están tratando de ponerle 0 exportación de petróleo a Irán. Bueno, eso es imposible. Sí. Eso es imposible. Que el cuarto productor del mundo tú no puedes sacarlo de un día para otro. Y le doy rápido para que usted vea el mundo cómo anda en el continente africano. Ayer hubo una especie de rebelión en Sudán, en Jartum, o Khartoum, como usted quiera decirlo. Jartum es la... Recuérdate que nosotros, los americanos, la lengua inglesa, al no tener la G árabe, lo tratan de suplantar con la KH. Por eso el ayatollah Khomeini. Espérenme ya. Nosotros en español sí tenemos la J y tenemos el J. Y lo que somos medio gringos decimos Khartoum. Sí, por eso, porque lo ves escrito así. Es Jartum. Bien, Jartum. Vamos a hacerle aquí al caso del experto nosotros. Mientras en Libia, después de lo que podría ser una especie de fracaso a medias, de las conversaciones que el señor Putin y Erdogan impulsaron con el líder de la contrainsurgencia en Libia, para darle un nombre, y el gobierno actual, que no sé qué legalidad tenga ninguno de los dos. Bueno, el señor Harpan, el califa, ha movilizado todas sus tropas y prepara la ofensiva final contra Trípoli. Eso va a significar la intervención de Turquía. Y eso va a crearle un problema a la OTAN. ¿Y por qué nos deben preguntar eso a nosotros aquí en Panamá? Porque eso podría ser contraproducente al comercio global. Acuérdese que Libia es un exportador de petróleo. No se engañe. Y la inestabilidad de Sudán, que era una especie de Guyana africana, nos crea una... O sea, ya nos están mirando que tenemos que cortar. Pero en el marco de toda esta situación, yo quiero volver al escenario nacional a la vuelta, porque nosotros pareciera como que le hemos metido fuego por todos los costados del país. Reforma a la Caja de Seguro Social, aumento de tarifa, el Uber, los señores de Naturgy haciendo de la suya, las tarifas eléctricas y su incremento. Los partidos políticos totalmente desarticulados. Tenemos tantas cosas que no tenemos explicaciones. Yo les quiero hablar a la vuelta, porque he hecho un análisis preliminar de las cifras que el señor director de la Caja de Seguro Social manejó. La más le voy a dejar esto y me voy. El señor director de la Caja de Seguro Social dijo que se habían usado de las reservas 282 millones de dólares. Entre el 2018 y 2019. Bien. Pero también el señor director dijo que la Caja de Seguro Social había recibido 456 millones, ahora doy la cifra exacta, porque lo estoy diciendo de memoria. Para las cifras yo no uso la memoria. 456 millones de pagos del gobierno a cuotas atrasadas del gobierno y de los municipios. Entonces, si ellos recibieron hace unas semanas 456 millones, quiere decir que los fondos de invalidez y muerte se incrementaron en el doble de lo que se había usado de la reserva. ¿Cuál es el verdadero valor de la reserva ahora? Mi primera pregunta.
Sobre esas cosas, uno se tiene que preguntar, ¿es preferible tirar un granadazo antes del diálogo? ¿O es mejor dialogar antes de tirar la granada? Porque también el doctor Lao Lao dijo algo que él no confiaba de esos... Entonces, ¿para qué lo usó? De esos informes, y que posteriormente se iban a tecnificar y que iba a dar informes más precisos. Yo tengo mi teoría de lo que tú acabas de decir. Ahora podemos llevarlo a debate. Veamos la reacción de los trabajadores inmediatamente. Así es. 1, 2, 4 decenas sugeridas por KW Continente. El 7 como número de referencia.